acaba la parte de fe y empieza la parte de salud. Y ya serían las últimas 5 sesiones de todo nuestro seminario, ¿verdad? Les agradezco a todos los que han estado viniendo. Sabemos que estamos en tiempos de vacaciones, que ha sido a veces no fácil de estar aquí, pero aquellos que han estado viniendo, pues se les agradece. Y pues entonces vamos a empezar. Veíamos en la anterior sesión la parte de la idolatría, ¿no? La parte que se nos menciona que nosotros como católicos caemos o podemos caer en lo que conocemos como idolatría. Y hablábamos o veíamos y revisábamos que en la palabra de Dios, en la Biblia, las imágenes per se no están prohibidas, ¿sí? Lo que está prohibido es la idolatría. Entonces, ¿quién me puede ayudar a entender los dos conceptos que estábamos viendo? ¿Cuál es la diferencia esencial entre tener una imagen y caer en idolatría? ¿Quién se avienta? A ver, José. La imagen tú la puedes tener y la puedes venerar, siempre y cuando creas que la imagen no es Dios. Exacto. Y que la imagen no te hace el milagro, sino que es Dios. Y cuando ya tú crees que la imagen te hace un milagro, ahí caemos en idolatría, porque escrito está que es un solo Dios, no hay nadie más. Y el que hace el milagro siempre es Dios. Puede ser por intercesión de algún santo, pero el milagro nunca hay que otorgárselo al santo, sino a Dios. Exactamente, Y gracias. a veces caemos nosotros como católicos, la mayoría, caemos en eso. Es una delgada línea, ahorita lo ponemos. O sea, sí es cierto que caemos en idolatría, o hay gente que ha caído, o es muy fácil caer en idolatría dentro de la iglesia católica, porque sí, la imagen está ahí, es fácil pensar, asociar a la imagen la adoración, ¿no? Pero mientras nosotros entendamos, y acuérdense una cosa que yo les digo aquí, católico, ignorante, seguro protestante, o sea, tenemos que entender los conceptos de nuestra doctrina para no caer en esas fallas, ¿sí? Tenemos que entender que nos preguntarían o me preguntaban a mí muchas veces, entonces si puedes caer en idolatría con una imagen, ¿para qué la tienes? ¿Para qué te metes en Honduras, como decimos? Bueno, está el otro punto de vista de la iglesia, dice, si yo con una imagen puedo transmitir el mensaje de Dios, ¿por qué me voy a prohibir de la imagen? Recordemos que no todos leemos, empezando por ahí, ¿no? Ahorita que tengamos tiempo voy a hablar un poquito en lo que se llama la sola escritura que manejan nuestros hermanos separados. Si tú no sabes leer, pues estás ya de entrada, no tienes el instrumento para tener acceso a la Biblia, ¿verdad? A la lectura. Entonces, ¿qué te queda para poder tener que te llegue el mensaje? Pues te queda la homilía, la misa, las imágenes, es lo que es más fácil de transmitir los mensajes a la gente. Entonces, en base a eso hay que entender. Hacía yo aquí la referencia de Números donde incluso Jesús, Yahvé, en el Antiguo Testamento le dice a Moisés, pon una serpiente en un asta, en un palo, y aquel que voltee a ver a la serpiente se va a salvar. O sea, si Dios manda poner una imagen y mediante esa imagen les da la salvación, la curación, en este caso a los que se eran mordidos por la serpiente en el desierto, entonces obviamente Dios no puede estar prohibiendo el uso de imágenes. Claro, o sea, ahí está en la Biblia, no lo estamos inventando. Dios le dijo, pon una serpiente y el que voltea a ver la serpiente se salva. ¿Sí? Pero el que está haciendo el milagro es Dios, no es la serpiente. Entonces es fácil equivocarse, pero nos queda claro que las imágenes no están prohibidas. Lo que está prohibida es la idolatría. Bueno, entonces aquí le decía, la delgada línea es, ¿realmente necesitamos caer en esto, en tener las imágenes? El arte también, o sea, también veamos algo. Las imágenes o lo que llamamos arte sacro o el arte religioso es el uso de eso, ¿no? De algo tan bonito como la pintura, como la escultura. Es un arte dentro de todas las artes humanas y tenemos, gracias a Dios, yo creo que las obras de arte más famosas son artes religiosos, como puede ser la maravillosa que tenemos como es la Capilla Sixtina, ¿no? Que pintó Miguel Ángel en la capilla, ahí en Roma. La última cena de Leonardo da Vinci es un regalo, es arte. La piedad de Miguel Ángel es una escultura, son imágenes que están
haciendo una referencia a lo sacro, ¿verdad? A lo religioso. Entonces, ¿por qué nos vamos a prohibir o privar de tener arte? O ya no hablemos de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, la imagen es una herramienta muy poderosa para la evangelización. Yo ahorita les comentaba, yo creo que todos los que no han tenido la oportunidad, investiguen. Hay un caso impresionante del milagro mariano de Nuestra Señora de Guadalupe, cómo la imagen, les comentaba yo en otras ocasiones, la imagen dice tantas cosas para la gente nativa de las tierras donde se apareció en México, que incluso no hablaban español, pero simplemente con ver la imagen les transmitía tanta información, tantas cosas que posteriormente se ha logrado ir descifrando y entendiendo. Creo que hasta la forma en que están las estrellas en el manto es una como fotografía de cómo estaba el cielo en esos años en la Ciudad de México. O sea, el que trajera una cinta alrededor de su cintura significaba que estaba embarazada. O sea, un sinónimo, mucha información que a los indígenas, con solo verla, les ayudó a la conversión. No sé si estaban enterados, pero cuando sucedió la conquista, o bueno, llegó la colonización en México, pues aparte de las infecciones que llegaron, que diezmaron la población en un 80-90%, nada más por las epidemias que había, la gente estaba tan triste, o estaba tan decaída por la conquista, que se estaban incluso dejando morir. O sea, el pueblo originario iba a desaparecer porque ya no le veían caso ellos a seguir viviendo, porque habían sido conquistados en este caso por España, ¿no? Pero el mensaje guadalupano les volvió a dar esas ganas de vivir, entendieron, y por eso es tan grande. O sea, yo realmente, cuando le he metido tiempo al estudiar esto, nos transmite cómo era la vida en esos días, cómo realmente, por eso es la emperatriz de América, porque no nada más salvó al pueblo, en ese caso al pueblo local, al náhuatl, que estaba ahí, lo que eran los mexicas en aquellos años, sino que mediante eso logró hacer una conversión de todas las tribus nativas de América al catolicismo que nos trajeron los españoles, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, como una imagen ayuda demasiado para la propagación del evangelio y del mensaje de Dios. Ahora, el siguiente tema que vamos a revisar es la veneración a María. Este tema, pues, es medular. María es la Madre de Dios, no hay duda de eso. ¿Por qué se nos cuestiona o por qué se nos dice que nosotros le damos demasiada adoración? Y vuelvo al tema, para ellos, la gente que no es católica, nos reclama o nos echa en cara que nosotros caemos en adoración a María. Y mientras nosotros entendamos que nosotros no estamos adorando a María, sino que estamos venerando a María, las cosas toman su causa, ¿sí? Hay que entender que no caemos, bueno, hay gente que podemos caer en idolatría, sí, pero lo ideal es, lo que la iglesia transmite en su doctrina es, María es la Madre de Dios y por ese simple hecho merece adoración, veneración, perdón, ¿sí? Véanlo así, incluso el mismo Lutero era marianísimo, aunque él tiene un estudio que se llama el Magnificat de María, donde le da un justo trato a María y lo pone como debe de ser. Tristemente los hermanos separados no lo siguieron, no lo tomaron en cuenta. Pero veamos, el pecado entró a la humanidad mediante ¿quién? Adán, en este caso Eva, ¿no? Vamos a poner, sin sonar antifeminista ni con estas historias de que me vayan a cancelar el tema, pero la escritura lo ve así: el pecado entra en la humanidad por la influencia de que Eva se deja tentar y dice, comamos del fruto, ¿verdad? Entonces, si el pecado entra por una mujer, la salvación llega a la humanidad por otra mujer. ¿Y esa mujer quién es? María. Entonces, la iglesia tiene algo que conocemos dogmas. ¿Qué es un dogma? Dogma. ¿Qué dice la palabra dogma? ¿Qué entienden por dogma? Nadie. Ahora sí, bueno, ahora no estudiar, déjame les explico, ahora sí. Dogma significa no preguntes. No, no es así la solución, pero
no le busques, no le brinques, no te metas en Honduras, así es, y calladito te ves más bonito. No lo razones, no le metas cabeza, es una aseveración que da la iglesia a la cual tenemos que instruir solamente por la fe. Mandato de la iglesia al cual vamos a hacerle caso solamente por fe. ¿Sí? La transubstanciación de la Eucaristía es un dogma de fe. De hecho, la palabra es dogma de fe. Bueno, la iglesia tiene 4 dogmas referentes a María, muy claramente. Y aquí, por así que, como decíamos hace tiempo, el canon es a veces como la madrastra de la casa. No te gusta mucho, bueno, así es porque así es y calladito nos vemos más bonitos. Así que hay temas que sí no voy a entrar mucho detalle porque son dogmas de fe. Nada más venimos a estudiarlos, a entenderlos lo más que se pueda y ver cuándo se hicieron y por qué. Entonces los cuatro dogmas de marianos en la iglesia son las verdades aceptadas sobre la Virgen María que todos los católicos debemos creer y aceptar. ¿Ok? El primero es la maternidad divina. Se refiere a que la Virgen María es verdaderamente la Madre de Dios. Este dogma fue definido en el Concilio de Éfeso en febrero de 431 después de Cristo. Luego tenemos el siguiente dogma, es la Inmaculada Concepción. Fue proclamado en diciembre de 1854 en la Plaza de San Pedro por el Papa Pío XI, que sostiene que María fue preservada de toda mancha desde el primer instante hasta de su concepción. Vamos a revisarlo más a detalle. Luego tenemos la Asunción a los cielos. 1 de noviembre de 1950 en la Plaza de San Pedro el Papa Pío XII proclama la Asunción de los cielos de María como dogma de fe. La Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, acabando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y el último, la virginidad perpetua. Fue definido en el Concilio de Letrán en el 649 y es definido de la siguiente forma. La Virgen concibe sin intervención de varón, el vientre se llena sin el contacto de ningún abrazo y el casto seno se acogió al Espíritu Santo. Esos son los 4. Entonces tenemos maternidad divina, Inmaculada Concepción, Asunción y virginidad perpetua. ¿Sí? Vamos a tratar de revisarlos uno por uno. ¿María Madre de Dios? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿por qué? Dice, María es Madre de Dios porque de ella nace Dios hecho hombre. Jesús no es hombre que luego se reviste de divinidad, sino todo lo contrario, Dios que se reviste de naturaleza humana en el seno de la Virgen. Los hermanos separados, ¿qué nos dicen? O las otras religiones que entienden como madre, dicen, María madre no puede ser madre de Dios porque Dios ya existía antes de María, entonces no puede ser su madre. A ver, entendamos, esto de la maternidad divina de María va relacionada directamente con el concepto de la Trinidad. Creemos en que la deidad es una Trinidad, ¿no? Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y créanme, nadie en la historia ha tenido mayor relación con la Trinidad que María. ¿Por qué? Porque María es hija del Padre, es madre del Hijo y es esposa del Espíritu. Así de fácil. En ella se cumplen los todos. La relación más completa que vas a ver en la Trinidad, en la historia y en las palabras, en la Escritura, es con María. Nadie más en la Biblia tiene esa relación. Ser hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu. Entonces, lo que se nos critica o lo que se nos cuestiona es, no puede ser madre de Dios. Dios ya existía antes de que... Dios es el creador del universo. María no existía antes de Dios. Para que María fuera madre de Dios, María tiene que ser antes de Dios. No. María es madre de la segunda persona. Del Dios Hijo. Pero Dios Hijo, tú, yo y todos, imagínate más Dios, somos un concepto dual. No podemos vivir con puro cuerpo y nada más. O puro espíritu y nada más. Somos un conjunto de espíritu y cuerpo. Entonces María es madre del cuerpo, de la encarnación del Espíritu de Dios, de la segunda persona, pero el Espíritu ahí está, no hay una separación, ¿sí?
Entonces, tajantemente podemos decirlo claramente, María es madre de Dios. ¿Sí? De hecho, está fácil botarles esa teoría. Si ellos no creen que María es madre de Dios, entonces ellos no son cristianos. Exactamente. Hay un concepto que aquí lo pongo, que hasta la palabra está interesante. Bueno, ¿qué dicen ellos? La Iglesia Católica le dice el título de Madre de Dios, nuestro Señor Cristo hecho carne. La Virgen María, bienaventurada entre todas las mujeres, fue escogida por Dios para ser madre de la naturaleza humana de Cristo. Fue de su cuerpo físico, pero no pudo ser madre de su deidad. Error. Es como, yo soy ingeniero, ¿sí? Mi mamá, pues es mi mamá completamente de mí, de todo mí, de mi parte carnal y mi espíritu que estaba ahí. Mi mamá también, por ende, es madre de un ingeniero, aunque ella no estudió y ella no inventó las ingenierías, es madre de un ingeniero. Es exactamente una analogía que quiero hacerles. O sea, ella es madre de todo el ser, que en este caso es Cristo, ¿verdad? Cristo hecho carne, o sea, Dios hecho carne. Entonces no puedes separar el hecho de la parte humana de Cristo y dejar la parte de la deidad fuera, porque estás cayendo en algo que se llama hipóstasis. ¿Qué es eso? Ahí dice. Primeramente, el que la iglesia enseñe que María es madre de Dios en ningún momento insinúa que ella diera origen a Dios. Eso está claro, ¿verdad? O que Dios, para poder tener una madre, necesitó ser creado. Si entendemos esa parte, ¿verdad? O sea, nosotros nunca dijimos que María creó a Dios, porque Dios no puede ser creado, es Dios. ¿Sí? Pero María tampoco pudo ser únicamente madre de la naturaleza humana de Cristo y no de su naturaleza divina encarnada. ¿Por qué? Porque si eso pensamos y eso creemos, estaríamos entonces diciendo que Dios no está completo. ¿Sí? Que Dios no es capaz de tener todo completo. Y eso se llama, aquí se indicaría que no hubo una verdadera unión, o sea, hipostasis, entre la naturaleza humana y la divina. Estaríamos diciendo que el milagro de la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo no estuvo completo y no sucedió. Entonces, es darle una patada al concepto más hermoso que tenemos, que es Dios encarnado. Están tomando el hecho de que, digamos así, que cuestionemos la maternidad divina de María. O sea, estaríamos en todo momento incluso cuestionando al mismo Dios. ¿Sí? Porque Dios la escogió a ella, no escogió a otra. Eso ahorita vamos a ver otra situación también muy interesante. Y de hecho, aunque nos duela a nosotros como hombres, como padres, en el sufrimiento de Jesús y en toda su vida quien aparece más es la Virgen María, que es su padre. Claro, claro. Y es ella la que está con él sufriendo al pie de la cruz, con el dolor en el alma. Cuando él Claro, y a ella le dicen, a ti te van a atravesar la espada, una espada atravesar tu corazón. O sea, crean, o sea, yo quiero a mis dos padres por igual, pero sabemos y tenemos entendido que nuestra madre, pues, decimos que somos un patriarcado, pero no es cierto. En México vivimos el Día de la Madre es la gran celebración del padre, ni pollos vamos, ni nos llevan a comer nada. O sea, sí, échale ahí un huevo más al Señor, ya que se dé por bien servido. Es la verdad, la veneración que tenemos hacia la maternidad no es poca cosa. Y en la misma palabra viene, ¿no? O sea, la maternidad de María no puede estar en entredicho, no debe caer nunca en esa cuestión. Ahora, ¿dónde aparece? Es que todos, la Biblia, ¿dónde lo dice? Bueno, pues aquí lo tienes. En Lucas, capítulo 1, del 39 al 43, está clarísimo cuando dice: en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, ella puede, sin algún problema tienes, refieres a cualquier persona a este pasaje de la Biblia y dice, su prima lo estaba entendiendo claramente, le dice, eres la madre de mi Señor. No le está diciendo, eres la madre del cuerpo solamente de la deidad de mi Señor. No, eres la madre de Dios, te guste o no les guste. Así es, ahí dice, ahí está claro. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas?
¿Comentarios? ¿Menos quejas? Bueno. Siguiente dogma. Inmaculada Concepción. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Lo decimos sin mancha, inmácula, sin mancha, sin inmácula, sin la mancha. ¿Cuál es esa mancha? El pecado original. Muy bien. O sea, recordemos que nosotros traemos, acuérdense, el pecado entró a la humanidad a través de Eva, de la tentación, de la soberbia, y a raíz de ahí, como hijos de Eva, en este valle de lágrimas que somos, traemos esa mancha, y la única forma de quitarnos esa mancha es el bautismo. Entonces, cuando nos bautizamos, nos quitamos el pecado original, nos formamos parte de la iglesia, pero entonces hay algo que dice, ¿cómo va a ser posible que Dios vaya a tomar su parte humana o vaya a encarnarse en una persona que hay pecado o que donde hubo pecado? No puede pasar. Por eso hay el dogma de que María desde el inicio, desde que fue concebida, Dios la pensó y la hizo sin pecado original. La única persona en la historia del credo que no tuvo el pecado. ¿Por qué? Porque iba a ser donde iba a nacer Cristo. Ahora sí que era el horno, o sea, santo, donde sí íbamos a hornear al pastel que iba a ser Cristo. O sea, no podíamos darnos el lujo, no había forma de que esto estuviera manchado. Dios no puede tomar forma en algo donde hubo pecado, así de sencillo. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo ese concepto. María Inmaculada, sí, 100% Inmaculada. Desde el momento de ser concebida en el vientre de su madre, Santana, Dios, en previsión de los méritos redentores de Cristo, libra e impide que María sea contaminada y que contraiga el pecado original. También indica y implica que a ella, a lo largo de toda su vida, no consintió ni cometió el más mínimo pecado, quedando por ello totalmente libre del poder de Satanás desde su concepción hasta el final de su vida terrena y para toda la eternidad. No le brinquen más, no le busques más. Es siempre y para siempre inmaculada. Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia donde habla de la pureza, donde Dios no podía tomar, ni siquiera se podía hacer presente si algo estaba impuro, ¿sí? Acuérdense que en la antigua ley era muy penado, incluso se acuerdan que a las mujeres durante su ciclo menstrual estaban impuras, no podías tocar, lo que ella tocara o algo quedaba bajo mancha. Entonces imagínense, si eso era para la gente común, pues imagínate Dios no podía haber tomado ni siquiera de cerquita algún lugar que no estuviera completamente puro. Dice, en la Biblia se dan infinidad de casos en los que Dios exige un grado de pureza y santidad tal que de ello dependía el que Dios se hiciera presente o se alejara de esa persona o se alejara de ese lugar. Entonces, hay ejemplos claros en la Biblia, en la Escritura, donde eso queda más que claro, ¿no? Entonces, si eso nos da a entender la Escritura, por ende no podemos decir más que pues no iba a tomar forma de hombre en cualquier persona que estuviera el pecado presente, ¿verdad? Entonces, pureza legal, por ejemplo, en Deuteronomio 23 dice, Dios no habita en lugares impuros y profanos. Pureza cultural, la que tiene que ver con el culto y los objetos de culto, hace referencia a esto Éxodo 20:25. Para cuestión de pureza espiritual, Dios no habita en almas impuras y esclavas del pecado. Sabiduría 1, del 3 al 5 y Juan 8:34. La santidad de Dios dice, nada ni nadie impuro puede tocar ni ver a la santidad de Dios. Y eso está, todas esas referencias las pueden tener y ahí va a hablar de este tema. O sea, hay infinidad de temas acerca de la impureza o pureza de los lugares, incluso de la persona, de lo espiritual de la gente, donde Dios hace claro que Él no va a habitar en lugares impuros. Por ende, sí, César, dime. Pues es que hablar de pureza o impureza es relativo.
porque si bien tú decías que cuando una mujer está en su periodo, era impura. Bajo la antigua ley así era. Pero para nosotros en el siglo XXI no es una mujer impura. No, claro, claro. Eso es relativo. Relativo a al tiempo, ¿verdad? A la cultura. A la cultura y a la forma de pensar, ¿no? Claro. Entonces, hablar de pureza e impureza es como meterse en camisa de 11 varas porque, pues en la Biblia dice que la mujer que tiene menstruación es impura, ¿verdad? Pero yo, aunque creo en la Biblia y soy católico, pues yo no creo que sea impura. Pero eso no quiere decir que no cree en la Biblia, simplemente es mi forma cultural y de catequesis y de todo eso que hemos tenido. Claro, pero aún así, la ley que lo comentaba, en este caso en la misma escritura, queda abolida, ¿no? Si algún punto de esa ley estaba, como tú bien dices, relativo a interpretación o a meterse, como tú bien lo dices, en camisas de 11 varas, ese es lo maravilloso de que con el sacrificio de Cristo nos libramos de todo ese posible malinterpretación. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo triste, por ejemplo, hoy por hoy, los judíos siguen pensando tal cual, porque para ellos la ley sigue viva. Los islámicos siguen apedreando a mujeres, siguen haciendo cosas, porque para ellos no les ha llegado la revelación ni han muerto ese tipo de leyes, ¿verdad? Por ejemplo, dice santidad de Dios, nada ni nadie impuro puede tocar ni ver la santidad de Dios. Y te recuerdas el pasaje de Éxodo de Moisés, que vio a Dios. No, no lo vio, lo tapó, porque si lo veía, moría. Iba a morir. Exactamente. Entonces Dios le dice, no te dejo verme, o sea, tú no puedes, yo te quiero tanto que te voy a proteger de mi señorío, de mi divinidad, pero no lo pudo ver. Es que Dios toma la decisión de pasar enfrente de él. Claro, claro, y lo mete hasta lo tapa con su mano, ¿no? En el hueco de la roca. Pero eso es lo que te digo, o sea, hablar de impureza o pureza es relativo porque para lo que nosotros los humanos es impuro, a lo mejor para Dios no es tan impuro, ¿me entiendes? No podemos, todo lo que me estás diciendo es verdad, o sea, yo lo creo, pero es la forma en que los seres humanos podemos entender esta verdad absoluta. Y te entiendo perfecto, digo, a veces, por eso decía, son dogmas. En las dogmas, si me voy a lo que realmente la palabra dice, ni le busques, cómete la pastilla y quítate de broncas. Pero vamos a entrar a esa camisa de 11 varas a revisar qué dice. Y aquí me ayudas a traer a colación algo muy interesante. Todo este tipo de preguntas que a ti se te pueden surgir, que puedes discutir conmigo, con todos los presentes aquí, estoy por hecho y por seguro que en 2000 años que tenemos de continuidad apostólica, ya alguien se las preguntó y ya existen respuestas para ello. Entonces, esa es la gran ventaja de no estar interpretando de una manera privada la escritura. Yo ahorita no te puedo quitar la duda, seguramente no lo voy a hacer, pero tú te remites con el padre o con cualquier sacerdote y le comentas tu inquietud y a lo mejor ellos tienen, por su preparación más la herencia apostólica, seguramente te van a terminar de quitándote las dudas, ¿verdad? También decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Claro, claro. Y era bastante criticado por una forma de pensar en el, ¿quién es ese que se deja tocar por prostitutas? Ah, exactamente. O sea, para ellos, desde su punto de vista humano, eran personas impuras que no podían tocar. No deberían ni tocarlo, pero recuerda que muchas de las leyes... Sin embargo, Dios permite que se acerque el leproso, la prostituta, es más los niños, porque incluso era mal visto que los niños se acercaran a los mayores, a un rabí. O sea, quítate, chamaco, huerco, hágase para allá. No, espérate, déjalo que se acerquen. O sea, sí, o sea, Cristo viene y rompe. Ahora, acuérdate una cosa, mucho de lo que viene en la Escritura realmente no fue dado como ley por Dios. Y esa es la parte que Cristo, esta parte te lo digo porque en nuestros encuentros hemos hecho varias disertaciones y estudios al respecto, porque yo les decía, a ver, si Jesús claramente dice, yo no vengo a romper la ley, sino vengo a hacer que se cumpla la ley. Espérame, pero le estás rompiendo el sabbat, estás rompiendo toda la parte de
¿cómo se llama? De que no comas en lugares con la gente impura. Todo eso lo rompe, porque realmente eso no era la ley. La ley de Dios no era esa. Esa ley se la habían empezado a inventar ¿se acuerdan de esos 400 años donde los fariseos y los saduceos estuvieron solitos y empezaron a... Eso es lo peligroso de empezar a meterle y quitarle cosas al mensaje, ¿verdad? Entonces, esa situación la resuelve Cristo con su mensaje, y nosotros tenemos plena integridad de que la herencia apostólica nos ayuda a darle solución o respuestas a ese tipo de interrogantes, ¿verdad? Y ahora te lo pongo cada domingo en misa o en cada misa. Algunos de nosotros vamos y comulgamos. Sí. ¿Okay? Y eso no nos hace ni más puros ni más impuros, ¿no? ¿No? O sea, seguimos siendo humanos con todas nuestras fragilidades, con todas nuestras limitaciones, y aún así entre nosotros el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Pues te digo que hablar de pureza e impureza te lleva a un plano un poquito así como... Sí, no lleva ese plano, pero tenemos que tocar el tema y dejar claro que María era pura, ¿no? O sea, sí te entiendo, coincido contigo, pero de lo que sí no puedo dejar que quede, ¿cómo se llama?, sin llegar el mensaje, es que la pureza de María no puede estar en entredicho ni en discusión. Entonces, esa parte nada más, sí entendemos el concepto de que es difícil el tema, de que a veces que nos podemos confundir, que es relativo, pero lo que no es relativo es la pureza de María. Esa parte, sorry, era pura porque no podía haber sido de otra manera. Hasta ahí no hay duda, ¿verdad? Mientras se lleven esa imagen, esa idea, yo estoy servido. Sigamos. No. Está excelente. ¿Cómo se llaman? Las aportaciones siempre son bienvenidas, pero la parte que sí no puedo dejar sin recalcar es que María era pura, ¿verdad? En esa parte, ahí sí no podemos entrar en dudas. Entonces, ahora vamos a hablar de los siguientes dos temas: asunción y virginidad, haciendo referencia a lo que nos dicen los hermanos separados. ¿Dónde dice en la Biblia? Pues sí, de estos dos temas no hay escritura, ¿sí? Por más que le leamos y le busquemos, desde Génesis a Apocalipsis. Pero mira, con lo de la virginidad sí hay, porque cuando Isaías profetizó... No, sí, pero no hay una cuestión de... Ellos te preguntan de la virginidad perpetua. O sea, el concepto de virginidad, Isaías lo dice claramente: vendrá el Salvador, se encarnará de una virgen, y esa parte, pues ellos también la creen y ellos también la entienden, ¿verdad? Lo que no encontramos nosotros es en el dogma donde habla de la virginidad perpetua. Acuérdense que aquí estamos hablando o revisando los 4 dogmas. Entonces, la virginidad no está en cuestión, lo que está en cuestión es la virginidad perpetua. Si tú me preguntas a mí o a cualquier sacerdote de la Iglesia Católica, muéstrame en la Biblia dónde habla de eso, no te lo va a poder mostrar porque no viene. Se parece. Vamos a empezar a definir virginidad. Madre, Dinos qué, o sea, ¿cómo debemos de entender virginidad? No, pues la virginidad era que no había tenido contacto sexual, literal, con ningún varón. en la Biblia está de que Jesús fue hijo único, unigénito, primogénito. Lo que pasa es que hay en las diferentes, ¿se acuerdan que estamos hablando de las diferentes traducciones que ha habido? Bueno, en la siguiente, por ejemplo, la que ellos utilizan más, que es Reina Valera, en Reina Valera dice: ahí están tus hermanos, haciendo referencia a Cristo, ¿verdad? Donde ellos toman en base a esa es parte de la escritura que Jesús tuvo hermanos. Pero ellos tienen que volver a la cultura de antes. Exacto, y Ahora, entender. se le decía hermano. También hay una parte de la escritura donde dice: se hizo presente las mujeres y como 500 hermanos. Exacto. ¿Qué mujer va a tener 500 hijos? Exactamente, o sea. Vamos a los tiempos y a las referencias que ellos tenían para dirigir. Exactamente, y bendito Dios, tú tienes toda esa información, pero la mayoría de la gente no la tiene. Entonces ahí es donde entramos en los, ¿cómo se llama?, en los asegúnes, y en a veces dudar y poder hablarlo con nuestros hermanos que nos cuestionan al respecto, ¿verdad? Entonces, si tú vamos a ver los dos temas, virginidad y asunción, si vamos a buscar en la Biblia cuestiones de que hagan referencia, no las vamos a encontrar, pero vamos a encontrar, por ejemplo, lo que decía aquí bien José, en Isaías dice: por lo tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, eso queda claro, la virginidad de María viene y el concepto es
Si María misma no puede haber sido concebida con pecado original, pues mucho menos la encarnación de Cristo podía suceder mediante la forma biológica natural que es padre, madre, relación, cópula, concepción. Eso está por claro y entendido que en el caso de la encarnación de Jesús no sucedió. Entonces, esa virginidad es la que no está en cuestión. La que está en cuestión es la posterior, la perpetua, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el canon? El canon católico dice, sí, fue perpetua. ¿Dónde me lo demuestras en la Biblia? No hay forma, no hay escritura. No, pero está fácil también, mira, si te lo cuestionan, imagínate cómo era el poder de Dios con la controversia que había en los tiempos de Jesucristo, en que la mujer era conocida como un objeto, no como parte de, sino como un objeto o como propiedad. Imagínate cómo es el poder de Dios que le dio la fuerza a José para aceptar a María. Y José como hombre, porque hombre, aceptó eso desde el principio hasta el fin y no dudó. Entonces, para que un hombre en los tiempos de Jesús aceptara eso era algo que Muy duro, era muy duro, fue cuestionado. no podía porque si estaban apedreando a la mujer porque la hallaron en pecado, ¿qué iban a hacer con María si María había quedado embarazada de alguien que no era José? Que no era José, lo hubieran asesinado, ¿no? Ahora, yéndonos un poquito atrás a la parte de María como Madre de Dios, también hay una cuestión muy interesante. ¿Qué hubiera, no sé si ustedes se lo hayan preguntado alguna vez, si Dios pensó a María sin pecado, inmaculada, para ser la madre de Jesucristo, más sin embargo, ella tiene libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Y vean aquí la magia y lo importante de ahí la veneración que se le otorga a María. ¿Por qué? Porque María pudo haber dicho no. ¿Qué hubiera pasado si María dice no? Digo, para Dios no hay imposibles, Dios es Dios, ¿sí? Seguramente a lo mejor tenía ahí un esper, una llanta de refacción, otra, no sé, yo no tengo la capacidad de entenderlo. Lo que sí tengo es la capacidad de cuestionarme. En María, en su libre albedrío, dijo sí. He aquí la esclava que se haga tu obra. Aún sabiendo que podía por la ley ser apedreada, que podía haber sido rechazada por José. O sea, el sí de María le abre la salvación a la humanidad. No es cosa pequeña, no es sí señor, sí yo quiero, no. Acordémonos que el libre albedrío aplica para todos. Judas tuvo el libre albedrío de no entregar a Jesús y no lo hizo. Prefirió hacerle caso a la tentación. Eva tuvo el libre albedrío de no comer y no. María tuvo también el libre albedrío de haber dicho no, mas no, dijo sí. Entonces, ya de entrada, ese simple gesto de aceptar la santa voluntad de Cristo le abre para toda la eternidad el cielo y la tierra y todo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho no al Señor? Infinidad. Yo creo que no nos alcanza la vida para ahorita para escribirlos en una lista, ¿no? Y en el más importante, María dijo sí. Ya de ahí vamos de gane, ¿no? O sea, todos los de aquí tenemos la salvación por el sí de María. Así de sencillo. Entonces, de ahí que requiere la veneración que tenemos con ella, ¿verdad? María presente en Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, dice, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Aquí está claro, o sea,
María es madre de Dios y aunque el mismísimo demonio quiera hacerle daño, no hay forma, ¿sí? Por eso el uso, me dicen mucho, bueno, ¿por qué si le puedes pedir directo a Dios, por qué pides la intersección de María o la ayuda? Recordamos simplemente en la misma escritura, el primer milagro de Cristo lo hace por intercesión de su mamá. No tenía ni siquiera pensado, ahora sí que decía, yo no traigo ni mi maletín, mamá, de doctor, no vengo preparado para hacer milagros hoy. Me vale gorro, tú conviertes el agua en vino y cállese, porque aquí yo dije que yo traía el vino y ya se acabó y ahora o sea, su mamá le dice, hijo, hazme el favor de ayudar aquí a mamá, no es mujer, no es mi tiempo ni es mi hora. Su mamá le pidió el favor, o sea, ahí tenemos claridad en la palabra que lo que le pide a Dios su propia madre, por segurito lo va a hacer, ¿sí? Entonces, sí podemos tener la petición directa, yo no digo que no, cada quien puede pedirle a quien quiera, pero yo sí le pido a la mamá de Dios, la verdad. Yo sí me voy por la segura, yo no, digo, patrona, dígale ahí al patrón, sí, dígale que me eche la mano. O sea, ¿por qué negarse a pedir esa? Ahí está, no estamos cayendo mientras que nace el milagro, si sucede, no es María. No, y que queda que pongámonos nosotros en un punto como hijos, si nuestra mamá carnal nos pide algo como hijo, bueno, yo en mi caso, Claro, no. no podría. No puedes, aunque te duela, a veces decir, híjole. Sí, a veces que dice, ya me lo pidió la jefecita, pues ahí voy. Uy, yo he hecho cosas que digo, ni les cuento, porque la patrona dijo, simplemente a veces ya ni le quiero decir, ya voy para allá, tráeme café, tráeme, ahí va uno cargando hasta con el molcajete, porque ahí va, porque la patrona lo pide. Imagínate Cristo. Imagínate. Y sí, yo soy de la generación de chancla, Volviendo a lo de Apocalipsis 12, 1 a 15, ahí está bien claro que la madre de Dios, por ser la madre, iba a ser perseguida por el demonio y es lo que estamos viendo. A mi punto de ver, yo lo veo así, lo he estudiado con sacerdotes, y es que ahí habla de la persecución que hoy en día lleva a la Iglesia Católica y de la persecución y todo lo mal que se habla de la madre de Jesús, que es lo que nos da a interpretar que la serpiente, por ser mujer y porque iba a ser la madre de Dios, es la más atacada. Inclusive lo estamos viendo en nuestros días, que la mujer, por ser mujer, aún está más atacada por las tentaciones, por los problemas y todo. No, y ahorita simplemente tú pides a alguien que te defina qué es ser mujer y ya no saben qué decir. Ahora resulta que cualquier cosa puede ser mujer mientras tú te identifiques ya eres. No, espérame. Al pan, pan y al vino, vino. Nomás ya de dos sabores, pero bueno, ese es otro tema. Efectivamente, yo creo, haciendo tu misma observación o tu misma reseña en la cuestión de Apocalipsis, está claro dos cosas. Dice, yo tengo una sola iglesia, que ya vimos que fue fundada por Pedro, y mi iglesia prevalecerá ante las puertas del infierno. ¿Qué significa eso? No nos hagamos para otro lado. Vamos a ser puestos a prueba y vamos a llegar a estar enfrente de las puertas del mismísimo infierno, pero vamos a prevalecer. ¿Quiénes? Los que tengamos fe, ¿sí? O sea, hay gente que perteneció a la iglesia, que no tuvo la fe adecuada y ya no pertenece a la iglesia. Bueno, sorry, ahí está escrito, ¿sí? Y hay gente que no tuvo el mensaje desde su casa, mas sin embargo, cuando les llega, lo aceptan y entran a la iglesia. Entonces, está claro que la iglesia va a ser perseguida. La iglesia ya fue dividida. ¿Y quién la dividió? Satanás. O sea, a Satanás no le convenía tener una iglesia unida. Esto nos queda clarísimo. Entonces, dentro de sus engaños, y por eso ahorita se alcanza el tiempo, vamos a hablar del tema, es el que tú puedas interpretar por tu cuenta las escrituras, solamente te va a llevar a una interpretación seguramente no adecuada, y esa interpretación errónea da pie a todas las interpretaciones que tenemos ahora corriendo por el mundo, y que simplemente todo se puede haber resuelto si te sabes adecuar al canon y te sabes adecuar a la autoridad papal y a la autoridad de los obispos y de la iglesia.
Pero no nos gusta seguir reglas. ¿Para qué nos hacemos? No nos gusta tener quien nos diga las cosas. Nos sentimos bien Juan Camané y yo puedo entender y yo tengo la capacidad de, tú estás mal y yo entiendo. Y ahí dice la escritura, la segunda de Pedro dice, no hay, la palabra no es de interpretación privada, punto. Ahí está clarísimo, no te puedes poner a interpretar privadamente la palabra, seguramente vas a estar mal. Entonces, No, y de hecho, mira, para agregar dígame. al tema ese, tenemos que darnos cuenta de que Dios nunca deja sola a María. En lo que sigue de Apocalipsis, si seguimos leyendo el contexto en la Biblia, dice que Dios mandó a San Miguel Arcángel para que peleara contra la serpiente. O sea por las tribulaciones que pasemos, nosotros nunca vamos a estar solos, siempre Dios va a ir a la par de nosotros ayudándonos a vencer nuestros demonios. Y es lo que sigue de a continuación de que por medio de la obra de Dios fue que María pudo vencer y soportar todo lo que ella soportó. Amén. Aleluya, así fue. Ahora, ¿cómo vemos la veneración de María? ¿Es algo que nos inventamos los católicos de ahorita? No. La veneración de María viene incluso desde la iglesia primitiva y aquí tenemos los relativos. Dice, lo que en primer lugar impresiona al leer los escritos cristianos más antiguos es la afirmación constante que la creencia de que María es madre de Dios y siempre virgen. Era sumamente aceptada en la iglesia primitiva. Basta leer a Aristedes en el año 140, a San Justino también del siglo II, a San Irineo, muerto en el 202, y a multitud de autores de aquellos años. Dice, la oración más antigua que se conoce a la Virgen María, después del Ave María, se halló en un papiro del siglo III, o sea, estamos hablando del año 250, y dice así, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. O sea, eso se encontró en un papiro del año 250. Nada de que cuando nos dicen, no, es que ustedes inventaron la iglesia católica, inventó a partir del concilio de Nicea en el 325 y ahí es donde ya torcieron todo el canon y todo lo que se les ocurrió. No, señor. Ya antes, incluso ciento y tantos años antes, ya hay prueba histórica de la veneración de la iglesia primitiva a María siempre virgen. ¿Sí? Entonces ya para seguir al siguiente tema, porque pues ya se nos está moviendo en la hora, 4 dogmas. Dogma es, no te la compliques, acéptalo por fe y no se discuta mucho, entiéndase con fe y tenemos Inmaculada Concepción, Madre Legítima de Dios, Asunción y Virginidad Perpetua. Vamos al siguiente y último punto, no último, ni, como dicen, last but not least, como dicen los gringos, la Sagrada Eucaristía. Esta lo revisamos durante los sacramentos, es uno de los sacramentos, pero lo que nos mechacan y nos remachacan y nos dicen, eres caníbal o por qué andas comiéndote el cuerpo de Dios. O sea, la gente que no es católica no le da el peso a la Eucaristía de que sea el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen algo que ya habíamos hablado del tema de la Santa Cena. Ellos toman pan, toman vino, hacen una simulación, sino hacen también el recuerdo de la última cena, la tradición. Ellos le llaman, exactamente, pero ellos le llaman, que no, ellos no tienen sacramentos, ellos a los que nosotros conocemos como sacramento, les denominan ordenanzas. Y una de esas ordenanzas es la Santa Cena, ellos le llaman así. Y a esa Santa Cena está formada por algo que ellos conocen como emblemas. Es decir, el pan y la sangre, para ellos son emblemas. Y hasta ahí llega. Lo hacen en memoria de Jesús, pero no consideran que ese pan y ese vino se transforman en verdadera carne y en verdadera sangre del Señor. Entonces, la transubstanciación, esa palabra siempre me cuesta trabajo. La transubstanciación, ellos no la llevan a cabo, no creen en ella, no existe. Entonces, ahorita vamos a leer claramente dónde en la Biblia sí lo dice. Dime, César. Sí, además de que ellos no tienen autoridad. Exacto. Para poder llevar a cabo la transubstanciación.
Excelente observación. Ahorita de César lo que nos hablaba es algo que vimos claramente en los sacramentos. ¿Quién puede llevar a cabo ese sacramento de la transubstanciación? Un sacerdote. ¿Y el sacerdote de quién recibió eso? Del obispo. ¿Y el obispo, por qué tenemos obispos? Porque son herederos de los apóstoles. ¿Y quién dejó institucionalizados a los apóstoles? Cristo. Así de sencillo, en ese orden. Entonces, efectivamente, aunque ellos quisieran, no la pueden llevar. O sea, no creen en eso, pero si aún en un momento quisieran llevarlo a cabo, no tienen el sacramento para poderlo hacer. Ojo, acuérdense, ya lo hablábamos en su momento en los sacramentos. La unción sacerdotal, aunque el sacerdote deje de sacerdote y pida dispensa, jamás se le va a quitar. Él puede seguir llevando a cabo el sacramento de la transubstanciación, aunque se haya separado o alejado, como decimos, colgado los hábitos, colgado los tenis, eso no se quita, ¿sí? No sé si se recuerdan en las clases de los que somos de México, cuando hablaban del padre Hidalgo, cuando le hicieron su juicio civil y el juicio, porque en aquel tiempo le hacían un juicio eclesiástico, porque era sacerdote, y luego ya que lo juzgaban, lo mandaban al juicio civil, donde ya les daban cráneo de alacrán, ¿verdad? Pero en el juicio eclesiástico le rasparon, a él y a Morelos, que los dos eran sacerdotes, les raspaban las manos, porque en señal de que les querían quitar la unción sacerdotal, de que pudieran morir sin haber podido seguir celebrando el sacramento, mas sin embargo, ni eso se los quita. Así de grande es el sacramento. Entonces, buena observación, aunque ellos quisieran, no lo pudieran hacer. Ahora, ¿dónde estamos haciendo referencia de esto? Bueno, Juan capítulo 6, leanlo completo. Capítulo 6 es larguísimo, pero ahí viene todo. Traje aquí nada más lo medular, lo esencial. Vamos a leerlo juntos. Y dice, capítulo 6 del 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esta parte de mí, o sea, él está haciendo referencia al pan que les llegaba a los israelitas. Y acuérdense que vimos que los trajo ahí dando vueltas en el desierto por tercos y andar haciendo fiestas al toro. Pero no los dejó, no los abandonó. Aunque los trajo ahí sin GPS y dando vueltas, les daba el pan de Dios, el pan de vida. O sea, les daba el maná. Aún con todo lo que hicieron y todo, les daba el maná, los mantenía calientes y los mantenía sin frío y sin calor también. O sea, les ponía una nube para que les cubriera el sol y en la noche les ponía luz para que no batallaran. Entonces, Cristo está diciendo, si incluso tus padres que comieron el pan de Dios murieron, bueno, entonces, este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. ¿Dónde no se entiende qué es la carne? ¿Dónde no hay una interpretación clara y dicha sin problema de lo que está diciendo Cristo? No está diciendo, estoy dándoles a una cosa que dicen, es que estaba hablando figuradamente. No, Dios tenía, cuando hablaba figuradamente Cristo, luego hacía ahora sí que la interpretación de esa parábola. Cristo hablaba en parábolas, pero no quería que los apóstoles la fueran a regar, porque luego la van a escribir mal. Mejor luego les digo cómo es. Entonces ya les explicaba la parábola y no dejaba dudas e interpretaciones, ¿verdad? Aquí no está haciendo referencia a algo simulado, a alguna referencia, alguna, ¿cómo le llaman? Licencias literarias, es la palabra. Metáfora y cosas así, se llaman licencias literarias. No está haciendo uso de licencias literarias, está hablando concisamente. Y luego en el mismo capítulo 6, versículos 52 al 56, discutían entre sí los judíos y decían, esta parte está matona, fíjense, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así, clarito, sin brincos. El piro está bien parejo. Mi sangre es verdadera comida, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo estaré en él. Y luego, ¿qué pasa? Imagínense, en ese momento que él declara eso, a toda la bola que estaban ahí de judíos, ¿qué pasó? Deja tú. Se le van. Y dice Juan capítulo 6, dice, muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje. Ah, caray, quién sabe si lo puede hacer. ¿Cómo que me tengo que andar comiendo el cuerpo de este cristiano? Oye, ahí, ahora sí que Dios no se metió a cursos de popularidad, es como el que pierde las encuestas en la mañanera. Ahí dijo, esto es lo que es, el que me quiera seguir bien y el que no, que le vaya bien. Ahí dice, la gente dijo, es duro este lenguaje, o sea, ¿cómo me estás diciendo esto? Y luego dice, ¿quién puede escucharlo? Pues ¿quién puede escucharlo? Aquel que quiere escucharlo. Pero sabiendo Jesús en su interior, fíjense, Jesús es Dios, obviamente, que sus discípulos murmuraban, por esto les dice, esto les escandaliza, esto que les estoy diciendo de mi cuerpo y mi sangre les causa escándalo, escándala, ¿no? Imagínense, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué va a pasar? O sea, les está diciendo, esto les causa ruido, cuando resucite, ahí sí se les van a caer los chones, güey. Ahí sí estamos hablando de algo de veras. Esto les puede causar problemas. No, hombre, espérate que veas lo bueno. O sea, vencer al pecado, vencer a la muerte. Entonces dice, esto os escandaliza y cuando ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. La fe. Aquel que no cree, no tiene fe. Y el que no tiene fe, no se salva. Es el ticket, es el paquete, es el combo que te piden. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no conoce al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ahí está claro. Cuando les habla de la Eucaristía, él sabía que se iban a ir. Que solamente se iba a quedar ¿quién? ¿El que qué? El que cree. ¿Están dormidos, verdad? ¿El calor está cabrón o qué? Está muy yo pensé, les voy a aventar gizazos, nomás que no tengo. ¿Sí? El que cree, ¿verdad? La fe es lo que te pide Dios. Solamente te pide fe. Y él sabía que cuando les diera el mensaje del verdadero pan y de la verdadera carne y del verdadero vino y de la verdadera sangre, no lo iban a entender y se iban a ir. Y ahorita, no te vayas lejos, el que no logra entender este mensaje que tú y para mí, para nosotros nos queda claro, no está en la iglesia. Y el que no come de mi carne y el que no toma de mi sangre, no tiene la salvación. ¿Dónde le brincas a eso? No, y aparte también en la última cena también lo dejó como mandato. Ahí está. El mandato de Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Como tú bien dices, pues dice, veamos ahora cómo en las palabras de Jesús no serían solamente para ese tiempo, sino un mandato para que los apóstoles y sus sucesores lo hicieran por siempre y constantemente. Es por eso que en nuestra Santa Misa siempre la tenemos presente. No es como nuestros hermanos que ahí les decía yo, a veces una vez a la semana o a veces una vez al mes, porque es bendita y así como el mundial, si no se chotea. No, te estás privando de lo que Dios más te puede, el regalo más hermoso, su cuerpo que fue entregado por nosotros. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 19,
Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Así que mi estimado hermano, la razón del por qué celebramos en la Iglesia Católica la Eucaristía es porque simplemente se trata, como bien decías tú ahorita, José, es un mandato, háganlo en memoria mía. Ahora, ¿por qué lo dejé al último? Muchos de los que para ustedes puedan tener dudas, ha pasado. Muchas de lo que podamos dudar y muchos de los que para mí me han compartido el proceso de su conversión, inherentemente siempre es por una cosa, los milagros eucarísticos. ¿Sí? O sea, los milagros eucarísticos te pueden quitar cualquier ¿cómo se dice? Atisbo de duda. Cualquier pequeña idea que puedas tener, no hay mayor evidencia que los milagros eucarísticos. Y todos sabemos cuáles son los milagros eucarísticos. Las misas las hostias que llegan a sangrar, los análisis que se han hecho de hostias sangrantes, donde se ve, se puede detectar el tejido del corazón, la sangre, hasta el tipo de sangre han visto, AB, no cualquier sangre, para los que son médicos, es un tipo de sangre muy localizado y focalizado en Medio Oriente, con 23 nada más, porque somos dos pares de 23 como cualquier humano, serían 46. En los estudios que se han hecho, solamente aparecen 23. O sea, ante esa evidencia, ¿cómo te puedes negar? Entonces, retomando, tan real que tiene consecuencias reales. Ahora, esto es bien importante. Esto es a mí la parte que a mí en lo personal sí me da mucho dolor por los que, incluso nosotros, olvídate ya de los protestantes o los separados. Hay un tema muy importante que dice, si tú te llegas a acercar a tomar el cuerpo y la sangre del Señor, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, mejor ni te acerques porque vas a morir. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a leer. Dice, si al llegar a este punto todavía hubiera alguien que dude que estás hablando de un cuerpo y sangre, como es algo real, veamos cuál es la conclusión del apóstol en su discurso eucarístico. Esto ya en Corintios dice lo siguiente, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues cada cual, y coma así el pan y beba de la copa, pues quien, sin examinar su conciencia, come y bebe el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Ándale, barbón. ¿Qué significa eso? Si tú llegases a consumir la Eucaristía sin entender, vamos a decirlo mejor de otra manera, dudando que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente ahí, estás tomando tu propia condenación. Mejor ni le comas. O sea, realmente el acercarse a tomar la Eucaristía, dice claramente, si no tienes la capacidad de discernir el cuerpo y la sangre del Señor, te estás haciendo más daño que lo bien que te quieres hacer. Entonces, cuando se acerquen, por favor, si lo van a hacer es porque realmente están conscientes que ahí existe carne y cuerpo de Cristo Jesús consagrado. ¿Sí ibas a decir algo? No, y con el respeto. Digo, ya no hablamos indignamente mucha gente lo interpreta como, ay, tengo pecado. Ya habíamos hablado al respecto. Mientras no hayas hecho un pecado mortal, matar, puedes tener pecados veniales que no te deben de alejar de la comunión, de la Eucaristía. Eso lo puedes hacer, mientras después, el problema es cuando te acerques con pecados chonchotes, esos ahí ni te... Pero independiente puedes estar sin pecados, puedes estar... Pero si llegas con duda, mejor ni la comas. Está claro que te estás condenando. Y luego viene más adelante. Tan real es el cuerpo y sangre para el apóstol Pablo que recibirlo indignamente es comer su propia condenación.
Cuando alguien maltrata una foto de un artista, no hay castigo, ¿no? Pero si te agarras a trancados al artista o a la persona, ahí sí hay castigo, ¿verdad? O sea, si realmente nada más fuera un emblema, como dicen que es un pan, que significa que es así, pues es como una foto, no es la persona. Pero no, señores, ahí está Cristo presente en cuerpo y sangre. Entonces, estás faltándole respeto al mismísimo Jesucristo. Estás comiendo tu condenación. Y en la segunda de Pedro dice claramente, aquel que no se acerque a comer y discernir el cuerpo de Cristo, y dice, entre ustedes hay muchos que están enfermos y están muriendo, precisamente porque no lograban entender lo que les había mandado Jesús y empezaban a tener la duda de que ahí había presencia real de la sangre y el cuerpo de Jesús. Entonces, híjole, se me olvidó la bocina, ya sabía que algo se me olvidaba. Pero les voy a poner esto nada más para... Se revela indefenso y a la vez con todo su poder. Y en numerosas ocasiones Jesús sacramentado se ha presentado de formas extraordinarias. Los milagros eucarísticos más frecuentes son aquellos en los que la hostia consagrada se convierte en sangre visible. En otros milagros, la hostia se mantiene incorrupta durante cientos de años. También encontramos aquellos en los que la hostia se ha expuesto al fuego, pero no se ha quemado. En otros milagros, las hostias han levitado, desapareciendo y reapareciendo en iglesias o salvando comunidades o a personas enfermas. Hay anécdotas de milagros eucarísticos desde los principios del cristianismo y que siguen ocurriendo hoy en día. Aunque no todos han sido comprobados científicamente, hay muchos que sí lo han sido. Uno de los milagros más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una iglesia de la capital, en donde se había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo, el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Es más, el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Algo parecido ocurrió en Venezuela el 8 de diciembre de 1991, durante la vigilia del Día de la Inmaculada Concepción. El padre Oti Osa celebraba la Santa Misa en la capilla del Santuario de Betania. Al momento de la consagración, la Sagrada Hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explica lo ocurrido. Partí la hostia en 4 partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que veían mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia, y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy, todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado, a través de la excesivamente delgada hostia. Una muestra del líquido que emanó del centro de la hostia partida fue analizada en laboratorio, comprobándose que es sangre humana.
sería una buena idea que seas miembro del Rosario de las 11 p.m. Mediante un aporte mensual podrás ayudarnos para que podamos seguir haciendo más y mejores vídeos. Además, podrás tener insignias exclusivas en los comentarios y ver nuestro contenido exclusivo. No le puedo quitar hasta que... Bueno. Ok. Bueno. Pues ahí se acabó el material el día de hoy. ¿Algún comentario acerca de lo que vimos ahorita en el video? Está impresionante. Digo, yo después de verlo y de leer, hay muchos, yo les recomiendo, hay un testimonio precisamente de un médico, que él era completamente ni protestante, era ateo él, pero cuando le llevan y él está estudiando las células y empieza a ver todo lo que hay atrás, lo que mencionaban ahí, pregunta, oye, ¿de dónde traes esto? O sea, ¿dónde sacaste esto? Y le dicen, es Dios, es tu Salvador, es Cristo Jesús. Dice, a raíz de ahí, sin chistar, me convertí y a eso me dedico, a dar mi testimonio. No me lo platicaron, yo lo vi. Y da sus credenciales médicas de todos sus años que vivió como agnóstico, ateo, lo que se le quiera mencionar, y cómo Dios se le presenta bajo su microscopio y sin saber de quién estaban hablando, viendo, no tiene duda alguna y ahora profesa nuestra fe. De hecho, la Eucaristía, según lo que yo he estudiado, igual he escuchado a personas que han hablado de que han sido protestantes y el milagro eucarístico ha sido uno de sus cambios de religión. Fernando Casanova, hay un pastor que era protestante que mediante el milagro eucarístico dejó todo. O sea, fíjate, ustedes saben que los protestantes, o al menos en el caso de los pastores, pues viven de eso. O sea, no nada más es dejar la fe o dejar la iglesia, es dejas quien te da tu chamba. O sea, estás dejando la chamba. Y aún así tuvo los pantalones de decir, pues yo no soy sacerdote, pero yo ya sé que la verdad está de qué lado. Pues sorry, ahí se ven, yo me voy. Porque primero está mi salvación, más que mi bolsillo, primero es estar realmente en gracia de Dios y tener la capacidad de comer el cuerpo y la sangre de Dios, que si no lo comemos, si no comemos su cuerpo y su sangre, no vamos a ser salvos. ¿Ok? Pues yo les agradezco bastante, en verdad, ha sido para mí un placer estar aquí enfrente de ustedes estas 6 días, 6 semanas. En verdad, no quiero dejarlos pasar sin decirles que para mí ha sido un tema enriquecedor venir a platicarles, el preparar este material. Dice por ahí, decían en mi pueblo, el que enseña aprende 2 veces. Yo volví a estudiar, volví a aprender todo lo que alguna vez ya había estudiado, simplemente para poderles traer este material. El material está disponible para ustedes, no lo dejen de bajar, ahí cuando puedan es para ustedes, está hecho para que lo puedan leer, lo puedan revisar más a detalle, lo compartan, no se queden con el mensaje, pasen el mensaje adelante. Y no sé, estoy a sus servicios, la verdad, si quieren hacer algún comentario o algo, pues muchas gracias. Dime, José. Para agregar a lo que hemos estado hablando, hablamos del ataque que lleva la Virgen María. De hecho, todos los hijos que los hermanos protestantes le achacan a la Virgen María están en la Biblia y están de quién son hijos. Lo que hace falta es un poco más de estudio para saber y sabernos defender. Parte de la Eucaristía, pues a ellos eso es lo que les han enseñado y por eso ellos llevan esa doctrina. Ellos leen en la Escritura lo que a ellos les cae bien y hacen a un lado lo que a ellos no les conviene. Solamente eso. Claro, claro. Yo lo que también quería, he tenido la oportunidad que algunos se acercan al final de la plática a preguntarme un poquito más de cómo seguir bajo este tema que es, la verdad, es bien apasionante, ¿no? Es muy interesante. Vuelvo a hacer el comentario. Pueden empezar leyendo el catecismo, si tienen mucho que no lo leyeron, o nomás lo hicimos de chamacos y se olvidó. Yo creo que es una manera fácil de empezar a envolverte en el tema.
hay, hay mucho material. O sea, bendito Dios, ahora tenemos las, como dicen, las benditas redes sociales, internet está ahí. Puedes hacer mucho, pero yo les recomiendo paso a pasito. Leer te puede traer también, a mí me pasó, te van a generar dudas, te van a generar preguntas extrañas, asesórense. Si yo puedo ayudarlos y puedo quitar la duda, adelante, pero no siempre voy a poder. Entonces, la mejor es acércate a tu párroco, acércate a algún maestro de la parroquia. Nosotros estamos aquí, del grupo que ven, de esta gente que traemos la camiseta, precisamente para eso. Venimos a ayudarlos a que se vuelvan a integrar a cursos como el de fe, como el de finanzas, como el de salud, pero con ganas de que esto se siga replicando internamente en sus hogares, pero lo mejor es también con sus amigos y dentro de la misma parroquia, ¿verdad? Entonces, pues yo no dejo de agradecerles y de comentarles. Dime, José. Estábamos hablando con Johnny ahorita antes de comenzar de que pues él tiene la idea de que formemos un estudio bíblico. Pues las puertas van a estar abiertas para los que quieran enriquecerse más, ¿no? Ok. Vamos a estar, ¿Tenemos ya algún tipo de metodología, Johnny, o cómo lo vamos a hacer? Sí, quedamos que la siguiente semana nos vamos a contactar porque tiene ideas de que junten por lo menos 10 personas y lo que llamamos un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y ahí podemos ver la metodología de qué se trata y todo. Pero antes de proseguir eso, como ustedes saben, hoy es la última sesión de Manos a la Obra sobre la fe. Ahora viene lo de la salud. Pero Saúl siempre va a estar por aquí, el patriarca. Va a estar aquí acompañándonos siempre, pero porque es un tema que nos calienta a todos, ¿no? Nos da por muchos lados pues mucha luz y agarrar de verdad fuerte nuestra fe y poder explicarla mejor. Y eso vamos a hacerlo ahora. Cada año vamos a estar renovando estos cursos y se van a estar viendo cada vez mejores. Y es a través de ustedes que estamos tratando de desarrollar un curso, implementarlo en esta iglesia y luego en muchas otras. Entonces, los que quieran acompañarnos en formar este grupo de 10 personas. 10 o más. Y eso más, no hay límite, ¿verdad? Pero 10 o más. Mínimo 10 para que valga la pena. Totalmente. Entonces, que se comuniquen contigo, ¿no? Para empezar a ver. Pero Igual, el mismo. ahí pueden usar el WhatsApp y vamos a empezar a utilizar el mismo punto de encuentro, pero obviamente vamos a pedirle a José que nos ayude a liderar, porque la cosa es, él está aquí como ustedes en esta parroquia. Nosotros vamos a venir siempre que podamos y que tengamos la disponibilidad, vamos a estar aquí. si no empieza a hacer cosas, empieza a prestar a todos. Sí, no. Ahora, hay algo bien interesante, como decía Johnny, y no lo ocultamos, este es el primer esfuerzo que estamos haciendo, o sea, estamos como todo, es perfectible, ¿verdad? Entonces, la idea es, como bien comenta Johnny, estar generando mejor material, revisando el que tenemos, haciendo siempre una mejor actualizaciones y de todo, sus ideas, sus feedbacks, su retroalimentación nos va a ayudar, porque después vamos a ir a replicar esto, la idea es a otras parroquias, y ahí a lo mejor, si quieren formar parte del apostolado, bienvenidos, es abrir la puerta para seguir esparciendo el mensaje que ahorita les está llegando a ustedes. Y para lo cual, la verdad, o sea, ustedes nos vieron aquí los domingos, veníamos a anunciar, tuvimos un listado de 80 y tantas personas, al final se quedan los que realmente quieren venir o pueden venir, pero les agradecemos de todo corazón que estén aquí dándonos su tiempo y compartiendo con nosotros. En verdad, gracias. Y ahora sí, ¿dónde es la carne asada?